Dios los bendiga donde quiera que me escuchen mañana, tarde, noche. Qué bendición llegar hasta ustedes. Entonces entramos ya al capítulo 8, estamos en la dispensación de la gracia y hay un título allí que dice Saulo persigue a la iglesia. Saulo, aquel a quien le entregaron las ropas cuando entregan una prenda de alguien que están persiguiendo los perros, esos que persiguen las personas y le ponen una camisa o un tenis, alguna cosa, alguna prenda de la persona que están persiguiendo y los perros con ese olor que se les queda en su nariz van corriendo buscando al personaje. Así le colocaron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y dice la Biblia, todavía hablando de la muerte de Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea que estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. Saulo estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles se quedaron allí, pero muchos de los otros que ya habían creído y que tenían un ministerio salieron huyendo por diferentes partes. Algunos dicen que como ellos no querían salir a predicar, a cumplir la gran comisión a todas las naciones, sino que pensaban que era solamente predique y predique ahí en Jerusalén y predique en Jerusalén. Entonces Dios usa a Saulo de Tarso, tiene mucha validez esto. Dios usa a Saulo de Tarso para que los persiga y los haga salir huyendo a otros lugares. Y ellos iban huyendo a otros lugares y iban predicando también. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, oiga, qué persecución tan tremenda. Una persecución como en el tiempo de Moisés cuando mataban a los niños, entraban casa por casa buscando niños varoncitos para echarlos al río Nilo o quitarles la vida. Y asolaba Saulo la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, los metía a la cárcel. O sea, Saulo se convierte en un perseguidor de la iglesia, amparado por las autoridades religiosas, las autoridades civiles y militares. Algunos han llegado a decir que Saulo de Tarso se convirtió en un paramilitar de aquella época. Algunos dicen, yo no me consta eso, pero algunos estudiosos bíblicos, porque él tenía el amparo religioso, del poder religioso, del poder civil y del poder militar. Tenía un respaldo tremendo para hacer lo que hacía. Entonces dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Anunciando el evangelio. Ellos iban huyendo, pero iban contando por qué estaban huyendo. Y la gente los escuchaba. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, otro de los diáconos, de los que fueron escogidos para repartir sopa y que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Comenzó una tarea evangelística este otro diácono, lleno del Espíritu Santo, predicando a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Sí, la gente escuchaba la palabra, la gente se convertía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Las sanidades, las liberaciones se veían por todas partes. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces empezó a formar una iglesia en aquella ciudad. Recuerden que Jesús les dijo, Jerusalén, sí, es Israel, Judea, sí, Samaria, ahora están aquí en Samaria predicando. De ahí pasan a lo último de la tierra, en el ministerio del apóstol Pablo. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad de Samaria y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, así como llegan algunos brujillos a los pueblos y ahora ya no se llaman brujos, se llama el maestro tal o el hermano tal, o el parapsicólogo tal, pero son brujos, hechiceros usados por el enemigo de Dios. Entonces dice, a este oían atentamente todos, del más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea,
Él tenía dominio en aquella ciudad, en lo que hacía. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, dice, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces empiezan ahora los apóstoles a hacer un recorrido para confirmar la doctrina y la enseñanza de Jesús, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Seguimos más adelante con otro tema sobre el capítulo 8.